gran abrazo, gracias por estar allí juntamente con nosotros, ¿sí? Somos la Iglesia Conexión de Fe desde Cieneguilla, Lima, Perú. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hay un llamado, queridos, que es un llamado de parte de Dios para todos nosotros. Es un llamado por igual a cada uno de nosotros. Yo sé que cada uno tiene un llamado individual, un llamado de parte del Señor para cumplir en esta tierra, ¿sí? Pero todos tenemos llamados generales, que yo digo, ¿no? Llamados generales, que es, todos tenemos que hacer esto. Todos tenemos que caminar en este llamado general, aparte de caminar en el llamado específico de parte de Dios para cada uno de nosotros. Sí, ya sea ser pastor o evangelista, o cantar aquí, o tener un negocio, o ser madre de familia, yo qué sé. Cualquier cosa que tú desempeñes, que tú hagas, hazlo para la gloria de Dios. Y si tú haces para la gloria de Dios, y es lo que el Señor te mandó a hacer en este mundo, está bien, gloria a Dios, camina en eso. ¿Sí? No necesitas venir y estar aquí adelante para decir estoy sirviendo al Señor y en el llamado, no. El Señor te ha dado dones, talentos y capacidades. Camina en ellos, camina en esos dones, en esos talentos, camina en esas capacidades y hazlo como para el Señor. Y si tú haces como para el Señor, entonces estás dentro, ¿sí? Del llamado de Dios para tu vida y cumpliéndolo. Pero hay un llamado que es común a cada uno de nosotros y es el llamado a conocer a Dios. Es el llamado a conocer a Dios. Yo sé que podemos decir, sí, pero yo conozco a Dios, pastor. Yo conozco a Dios ¿hace cuánto? Hace como 20 años conozco al Señor. 30 años conozco a Dios. Yo hace 5 años, yo hace 1 año que conozco a Dios, sí. Hace 1 año que empezamos a conocer a Dios. Hace 20 años comenzamos a conocer a Dios. Hace 30, 50, 60 o 70 años, digamos, empecé a conocer al Señor. Pero al Señor no se lo conoce en 70 años. Dios es eterno. En verdad, estamos conociendo a Dios día tras día. Y el llamado de Dios común para todos nosotros es conocerlo, es estar con Él. Dios quiere que lo conozcamos. Dios quiere que nosotros conozcamos cómo es Él. No podemos tener una relación correcta con alguien que no conocemos. ¿Sí o no? Esto se aplica a cada área de nuestra vida, a nuestras relaciones. No podemos tener una relación correcta con alguien que no conocemos. Y no podemos amar a alguien que no conocemos. Tenemos que relacionarnos. Tenemos que caminar juntos. Tenemos que conversar. Tozer, que fue un teólogo muy práctico, él dijo, no podemos adorar lo que no conocemos. No podemos adorar a quien no conocemos. De repente estamos adorando a un Dios que no conocemos. Qué grave sería, ¿verdad? Qué tremendo sería estar aquí en este lugar levantando las manos, cantando las mismas canciones y pensando que estamos adorando a un Dios, pero de repente en mi mente hay un concepto, de repente en mi mente hay una idea de un Dios lejano, de un Dios distante, de un Dios que ha creado el planeta y se ha ido y no ha regresado más por sus criaturas. De repente tenemos el concepto y la idea de un Dios castigador. Y estamos aquí adorando y cantando, o tratando de adorar, pero la idea de un Dios castigador en tu mente no te va a permitir adorar correctamente a ese Dios. No te va a permitir vivir libre. Y el Señor nos ha llamado a vivir libres, en libertad. Pero la idea de un Dios aterrador que está esperando un momento de flaqueza, de debilidad, de pecado para condenarte, para castigarte, para enviarte un meteorito, no, porque nos afectaría a todos. Un rayo, solo en ti, claro, específico, porque estoy pecando. Y Dios es un Dios castigador y aterrador. Y, por Dios. Y vengo aquí y lo que quiero hacer es sentarme y estar ahí quietito y mirar así. Dios, santo, santo, santo. Sí, soy yo. Ese no es Dios. Ese no es Dios. Por eso el Señor quiere que lo conozcamos. Para que podamos tener libertad de entrar a su presencia. Alabarlo, adorarlo, honrarlo con libertad.
en el corazón. Por eso Tozer decía, no podemos adorar lo que no conocemos. En Juan 17:3, Juan capítulo 17, versículo 3, dice así. ¿Lo dice? Juan 17:3. ¿No tienes internet? Aquí, por favor. Juan 17:3 dice así. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan, el apóstol, dice esto. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En Jeremías capítulo 9, por favor. Jeremías capítulo 9 y versículos 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24 nos habla del deseo del corazón de Dios. Dice así. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así es Dios, y eso es lo que Él quiere. Él quiere que lo conozcamos, Él quiere que nos acerquemos a Él, Él quiere que lo descubramos, Él quiere que nosotros entremos en el secreto de Él y veamos cómo es Él, para poder adorarlo realmente como Él se merece. En Oseas, solo los que están anotando, no vamos a leer, al menos que yo encuentre muy rápido, porque Oseas es uno de esos pequeños libros que se esconde en la Biblia. Oseas capítulo 6, versículo 3 al 6. Y quiero leer simplemente el 6, el versículo 6, que dice que Dios desea. Porque misericordia quiero yo y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El Señor no está interesado en sacrificios. El Señor no está interesado en holocaustos en este tiempo, en el Antiguo Testamento. Hacían holocaustos, hacían sacrificios de animales, todo programado, digamos así, por la ley, para sustituir nuestra vida por la vida de estos animales, la vida de ellos por la nuestra. Pero el Señor dice, yo no quiero esas cosas. Porque la gente ya había, ¿cómo es la gente, no? Como somos, mejor diciendo. Había agarrado la vuelta de la ley y decía, bueno, si yo peco tengo que ofrecer un carnerito, si yo peco tengo que ofrecer una ovejita. Bueno, compro una ovejita y la tenía ahí chiquitita. ¿Por qué? Porque quizás le gustaba a la vecina, pero ya era casado. Pero ay, si me meto con aquella, estoy pecando, voy a tener que ofrecer un sacrificio. ¿Ves cómo era la mente humana? Y el Señor dice, no, no quiero esas cosas, porque ya había calculado el costo de su pecado. Ya había tenido ahí, entonces va y peca, y luego agarra la oveja, bueno, ven aquí tú, y vas tú y mueres en mi lugar. Y la gente calculaba estas cosas, y dice, no quiero eso. Yo no quiero eso, quiero que me conozcan, quiero que sepan cómo soy, y que mi corazón no es ese. Pero si no conocemos a Dios, no vamos a poder comprender sus caminos. ¿Recuerdan la esposa de Job? Cuando comienza todas las peripecias de Job a causa del enemigo, de Satanás, que le mete su mano en todo lo que él tenía, y por último está Job ahí lleno de llagas, sentado, y con su esposa. ¿Y qué le dice la esposa? ¿Por qué retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Le dice la esposa a Job. Yo sé que usted, esposa, no va a decir una cosa de esa a su esposo. ¿Sí? Pero ella lo dijo. ¿Por qué lo dijo? Porque tenía un entendimiento equivocado de Dios. Equivocado de Dios. No entendía la justicia, el amor, la gracia
la bondad de Dios y no entendía lo que estaba sucediendo en ese momento. La guerra espiritual, el ataque del enemigo, la prueba que le vino a Job, no entendía. Entonces cuando ella entró en tribulación, en prueba, en problemas, en dificultades, no entendemos muchas veces a Dios, no entendemos sus caminos, no entendemos la justicia, la gracia de Dios. Y como no entendemos quién es Dios y su obrar, lo que hacemos es, adiós, me voy por un rato, ¿sí? Porque no nos vamos del todo, ¿verdad? Nos vamos por un rato, respiramos por otros aires y luego regresamos de nuevo ya cuando estamos más tranquilos en nuestra mente. Renegamos del Señor. Otros no se van, pero renegan del Señor. Dios, ¿por qué esto? Porque no entendemos al Señor. Pero el Señor quiere que lo conozcamos. Moisés fue un hombre que conoció al Señor. Éxodo capítulo 3. Hoy vamos a ir para acá y para allá, leyendo por todas partes. Éxodo capítulo 3. Yo sé que tú lo conoces, lo has leído, y si no lo has visto, en las películas Los 10 Mandamientos, ¿verdad? Ahí aparece esta escena cuando Moisés está apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Éxodo 3, 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí, dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Este es el encuentro de Moisés con Dios. Moisés ya hacía 40 años que él había salido de Egipto. Hacía 40 años que Moisés había huido por matar a un hombre y por miedo a que le descubrieran. Salió y se fue y 40 años comenzó a vagar y a caminar por el desierto. Salió de allí, comenzó una vida con la hija de Jetro y 40 años estuvo caminando, ahora sí, por el desierto con las ovejas, llevándolas de un lado a otro para que pasten y comían aquí, las llevaba, ya no había más nada y así paraba por todas partes con sus ovejitas. Por 40 años estuvo pastoreando de aquí para allá, de aquí para allá. Y era un día típico para Moisés de llevar las ovejas y comer y estar allí. Y él estaba cuidándolas, pero observó algo a lo lejos, este pequeño arbusto que tenía fuego, pero no se consumían las ramas. Y él le llamó la atención eso y fue a ver lo que era. Y cuando estaba cerca, Dios lo llama desde allí, Moisés, Moisés, y él se acerca. Moisés tuvo que parar lo que estaba haciendo. Imagina si Moisés mirara y dice, mira, qué interesante, no se consumen estas ramas. Pero yo tengo mi trabajo que hacer y tengo que cuidar las ovejas. Para eso estoy aquí, no estoy para mirar ramas, estoy para cuidar ovejas. Si él no se hubiese dado el tiempo de acercarse, él no hubiese escuchado la voz del Señor. Y si él no hubiera escuchado la voz de Dios, él no hubiese tenido la revelación del nombre de Dios. Ni siquiera a Abraham, el padre de la fe, le fue revelado tal cosa. Pero a Moisés sí, porque Moisés comenzó a caminar con el Señor. Dios lo llamó, habló con él. Moisés estaba frustrado porque intentó liberar al pueblo de Israel y no consiguió. Claro, lo hizo en sus fuerzas, a su manera, no a la manera de Dios. Entonces estuvo 40 años con eso en su corazón, hasta que se encuentra con Dios nuevamente. Pero encontrarnos con Dios toma un tiempo. Necesitamos parar lo que estamos haciendo y venir a buscar al Señor. Tenemos que parar lo que estamos haciendo. Y en el mundo en que vivimos, que todo es hacer y hacer y hacer y hacer y hacer, es difícil parar las cosas. Aún es difícil parar el celular, ¿sí o no? Cuanto más parar alguna cosa que creemos que esto es lo más importante en nuestra vida, es más complicado. Pero si no hacemos eso, no nos encontraremos con Él. Si hacemos eso, no tendremos una revelación de la persona de Dios.
porque Dios habló con Moisés. Tuvo una revelación de Dios, de su nombre. Ahí fue la primera vez que Dios dice, yo me llamo, yo soy el que soy. Así me dirás, yo soy el que soy. Interesante, ¿verdad? Y Dios alinea a Moisés nuevamente y lo pone en su llamado. Y lo hace caminar en el propósito de él para su vida. ¿Por qué? Porque tomó tiempo para encontrarse con Dios. Si no tenemos un tiempo para encontrarnos con Dios, podemos anhelar, desear, querer, ver, pero nada va a suceder. Tenemos que comenzar a caminar hacia un encuentro con Dios. La vida cristiana no es solamente venir aquí los domingos. Esto es una parte, pero de las más pequeñas del cristianismo. El ser cristiano es tener una relación profunda, íntima, viva con Dios. No es venir aquí. No falte, por favor, el domingo que viene, que el pastor dijo que no es necesario venir. No estoy diciendo eso, por favor. Sí, venga. Pero entienda que esto es una parte nada más. Una pequeña parte. La parte más grande es encontrarnos con Dios en el secreto. La parte más grande es irnos al secreto con Jehová, con Dios. Y ponernos allí a orar, a leer su palabra, a meditar en sus caminos, a pensar en Él, a decir, Señor, háblame, revélame, Señor. ¿Quién eres tú para mí? Señor, tengo un falso concepto de ti, Señor, ayúdame. Y Dios te va a revelar quién es Él. Yo ya les conté esta historia de que yo tenía, bueno, todavía tengo, ¿no? Para no decir cosas que no son reales, pero en menos medida, en un grado menor. Un concepto de, yo siempre supe que Dios era mi Padre y siempre caminaba así con Él, porque el conocimiento lo tenemos, ¿no? Pero conocimiento aquí en la mente. Pero tenemos que tener un conocimiento de experiencia, tener una experiencia que reafirme ese conocimiento realmente. Y yo tenía siempre el concepto y la idea y el principio y la verdad de que Dios es mi Padre. Pero en realidad no confiaba en Él. No confiaba en Él a tal punto que yo me fui sin confiar en Dios en un viaje de capacitación, diciendo voy a ir ahí, si resultan las cosas, resultan. Si tengo el dinero para pagar pagaré el curso, si no, bueno, me dedicaré a ver otras cosas en Bolivia. Y Dios me habló en el camino del viaje y me dijo, Julio, ese es tu problema. Ese es tu problema. Tú no crees que yo soy tu Padre. Yo tenía la información, pero realmente no estaba creyendo. La información podemos tener. Pero si yo no actúo en base a la información que yo tengo, quiere decir que no estoy creyendo. Y Dios me dijo, tu problema es que no crees que yo soy tu Padre. Pero yo te voy a mostrar tan bondadoso Dios, ¿no? Tan bondadoso, que dijo, pero yo te voy a demostrar, no te preocupes, que yo soy tu Padre. Y voy a hacer esto y esto por ti, en cuanto llegues. Y en cuanto llegué, ¡bam! Ahí estaba la provisión. Me llamaron, me dijeron, Julio, tranquilo, firma aquí, ya está. Y me acordé lo que Dios me dijo en el camino. Yo te voy a mostrar que yo soy tu Padre. Y comencé a confiar más en Él como Padre. Claro, todavía necesito confiar más porque es un proceso de arrancar las mentiras, las ideas de la mente, las ideas equivocadas y cambiarlas por nuevas. Pero si yo no me meto con el Señor, si yo no busco a Dios, no va a suceder. Samuel capítulo 3, estamos en los 3 hoy, ¿sí? Si fuera supersticioso jugaría en el 3. 3, capítulo 3, versículo 1. Adelante, al 10. Nos habla la historia de Samuel. Que Samuel, dicen algunos, que era un adolescente, un preadolescente de 12 años. Y vivía en el templo, recuerdan la historia. Porque su mamá lo entregó cuando era pequeñito. Porque había hecho un pacto con Dios. Porque ella no podía tener hijos. Y dijo, si yo tengo el hijo, te lo voy a entregar a ti.
y lo entregó, y Dios la bendijo y tuvo muchos otros hijos. Qué bueno, ¿verdad? Si no hubiese entregado, seguro que se quedaría solo con ese. Pero Samuel vivía en el templo y estaba Elí, que era el sumo sacerdote, un hombre anciano, ya que no veía casi. Y él estaba durmiendo, dice, en el templo, y escucha una voz, Samuel, Samuel, y él se levanta y sale corriendo a la habitación donde estaba Elí, pensando que Elí lo llamaba, y él dijo, ¿qué pasó? No, yo no te llamé, anda y acuéstate. Se acostó, nuevamente escuchó la voz, Samuel, Samuel, sale corriendo, me llamaste, no te llamé, regresa, tercera vez, Samuel, Samuel, regresó, y recién ahí entendió Elí, y dijo, quizás es Dios que está llamando a este chico. Entonces le dio instrucciones claras y le dijo, cuando tú escuches la voz, di, habla, porque tu siervo oye. Habla Jehová, habla Dios, porque tu siervo oye. Y comenzó a escuchar a Dios. Y Dios comenzó a hablarle y le trajo una palabra. Y a partir de ese momento en adelante, Samuel fue el portador de la voz de Dios para el pueblo. El que ministraba la voz de Dios. Lo que se dice un profeta hacia el pueblo. Y hablaba de parte de Dios al pueblo para atraer al pueblo a Dios. Pero fue en este encuentro con Dios. Fue en este encuentro con Dios. Queremos que Dios nos use. Queremos conocer más a Dios. Pero tenemos que ponernos y tenemos que tomar este consejo y decir, habla porque tu siervo oye. El Señor te va a hablar porque el mayor deseo del corazón de Dios es que tú lo escuches. El mayor deseo del corazón de Dios es que entremos en una relación profunda con Él, de conocerlo. Samuel responde a la voz de Dios y comienza a escuchar a Dios para el pueblo. Tremendo. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 14. Eliseo tiene un encuentro con Dios. Eliseo tiene un encuentro con Dios. Eliseo era el siervo de Elías. Elías era el profeta de fuego, el hombre de Dios poderoso en Israel. Pero ya estaba llegando su hora final. Y Dios le dice, anda y unge a Eliseo para que se quede en tu lugar. Y Eliseo, a partir de ese momento, comenzó a seguir a Elías y a servirlo en lo que él decía, ¿sabes qué? Necesito una toalla para lavar mis manos, va. Y Elías le traía, necesito sandalias nuevas, Eliseo, y le traía sandalias nuevas para Elías. Estaba allí, veía lo que hacía Elías, se sorprendía, escuchaba, wow, tremendo todo esto, pero él sabía que un día llegaría su hora de hacer lo que hacía Elías. Y él sabía que Dios estaba a punto de sacar a Elías de la tierra, de llevárselo con él. Entonces comenzó a seguir a Elías. Y Elías dijo, ¿sabes qué? Dios me pidió que vaya a tal lugar, por favor, quédate. No, yo voy contigo. Y salió con él. Voy al otro lado porque Dios, yo voy contigo. Y no lo dejaba porque sabía que estaba a punto de ser quitado. Y Dios se lo iba a llevar al cielo en ese pasaje donde vienen los carros de fuego, los caballos, y agarran a Elías y lo llevan. Eso sucedió. Fue real. Fue real. Si crees en Dios, tienes que creer que fue real. ¿Crees que fue real? Amén, claro que fue real. Porque Dios es real, aunque escape a nuestros sentidos. Nuestro sentido común, porque nuestro sentido de fe, o en algunos un sentido loco, sí lo toma. Porque fue real. Antes de irse, Elías le dijo a Eliseo, ¿qué quieres que te haga? Una doble porción de tu espíritu. Y cuando se fue, se cayó el manto de Elías y lo agarró Eliseo y fue y partió las aguas del Jordán de la misma manera que hizo Elías. ¿Dónde está el Dios de Elías? Dijo, y golpeó las aguas y se abrieron. Lo mismo que hizo Elías. Solo que todavía Eliseo estaba como, bueno, el Dios de Elías. Pero luego, más adelante, ya se apropió y dijo, también ese es mi Dios. También ese es mi Dios. Cuando estamos recién comenzando, dando pasos de fe, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios que habla fulano y que habla y que hizo tal milagro en tal persona? Está bien. Pero cuando tú ya conoces al Señor, cuando tú ya entras en el secreto de Dios, cuando tú ya tienes una relación con Dios, ya no es el Dios de la otra persona. Ahora también lo abrazas y dices, este es mi Dios. Este es mi Dios. Entonces Eliseo
recibió una unción para hacer su ministerio y caminar en él. ¿Por qué? Porque se encontró con Dios. Porque se encontró con Dios. Él hubiese dicho, está bien, Elías, si tú quieres que yo me quede aquí, me quedo aquí. Anda tú, porque de verdad estoy cansado de seguirte para todas partes. Me voy a quedar aquí bajo este arbolito. Y cuando tú regreses, aquí estaré para ti y seguiré sirviéndote. Si tú me dices, quédate, me quedaré obediente. Pero dice, no, algo va a suceder. Dios va a llevar a Elías. Y yo quiero estar ahí para mirar, para ver cómo es. Y para ver si de repente veo algo de Dios. Y esa hambre, ese deseo del corazón de Eliseo lo llevó a tener un encuentro con Dios. Si Eliseo fuera un conformista y dijera, no, está bien ir los domingos al culto, con eso es suficiente para mí. ¿Para qué voy a estar orando todos los días? ¿Para qué voy a leer la Biblia? Esta es una locura. No. Está bien, yo voy a la iglesia, doy allí mis ofrendas, alabo al Señor, levanto las manos y eso es todo para mí. Pues será todo para ti. Pero no es todo para el corazón de Dios para ti. El corazón de Dios para ti tiene más y más. Pero depende de ti, de tu hambre, de tu sed. Por eso los salmistas decían, tengo hambre, sed de Dios. Cuando me vendré y me presentaré delante de Dios. Hambre y sed de Dios te llevará a conocer a Dios. Te llevará a tener una relación con Él. Te llevará a un encuentro con Dios poderoso que va a cambiar tu vida. Eliseo recibe la unción para su llamado allí. Tremendo. ¿Quieres conocer más a Dios? Es una pregunta, capaz que no la formulé bien. ¿Quieres conocer más a Dios? Amén. Claro que sí. Claro que tienes que conocer, no puedes conformarte. Tienes que meterte con el Señor. Padre, tú hablas, entonces quiero oír. Yo digo, Señor, si tú eres real, pues quiero conocerte. Si tú hablas, quiero escucharte. Si tú escuchas, yo quiero hablarte. ¿Sí o no? Porque es lo lógico. Si dice que Dios habla, pues quiero escuchar su voz. Si dice que Él toca a las personas, pues quiero que me toque. Si dice que Él sana, pues quiero que me sane. Camina con Dios, métete con el Señor. Necesitamos aquí en esta congregación, aquí en Conexión de Fe, necesitamos personas metidas con el Señor, que busquen a Dios con todo su corazón, que tengan hambre y sed por Dios para encontrarse con ese Dios todopoderoso. Amén. Y que le puede decir, va a ver, pase adelante y diga cómo se encontró usted con Dios, qué Dios le dijo. Esta semana yo estaba orando y Dios de repente, wow, tremendo. Esta semana yo estaba caminando y alguien vino y de repente Dios me dijo tal cosa. Sucede y va a suceder. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8. Estoy terminando rápido, ¿no? No, mejor todavía seguir un poquito más. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8. Es este pasaje bien conocido, que yo lo cito bastante, cuando Isaías se encuentra con Dios. Voy a leerlo. Isaías 6, del 1 al 8. Dice así: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban al templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre de inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines que tenía en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. El encuentro de Isaías, poderoso con el Señor. Un encuentro donde Isaías ve la santidad de Dios, percibe la santidad de Dios. Y eso lo abruma,
No porque Isaías era un pecador empedernido, claro que no, porque Isaías ya hablaba de parte de Dios, Isaías ya era un profeta, Isaías ya daba mensajes de parte del Señor. Pero aquí tiene un encuentro más profundo. Es de eso lo que estoy hablando. De esto es lo que estoy hablando. De un encuentro más profundo con Dios. De descubrir más el corazón de Dios. De tener una revelación más profunda de Dios. De no conformarme con venir aquí y escuchar un mensaje los domingos. O poner en TikTok un mensaje de esos cortitos, ¿verdad? Que me levanten el ánimo. Oh, gloria a Dios, si sales así. No, por favor, esos son buenos. Escúchalos, son buenazos. Pero nada. ¿Qué cosa? Nada va a reemplazar y nada te va a dar una revelación de Dios tan profunda como tus tiempos con Él en secreto. Tus tiempos con Él en secreto te van a revelar tu Dios y van a confirmar esta palabra. Es en tu relación con Dios donde tú lo conoces. Ven que cuando uno lee, la Biblia dice Jehová Rafa, ¿sí? Jehová Nisi, Jehová, esta es muy difícil, no sé si es correcta mi pronunciación, Tisikenu, ¿sí? Y Jehová, no sé qué otra cosa, ¿verdad? Todos estos son nombres compuestos de Dios. Jehová Rafa, mi sanador, ¿sí? El Shaddai es el Señor, ¿sí? Y todos estos nombres son compuestos. ¿Por qué? Porque eran experiencias que el pueblo de Israel iba teniendo con Dios. Jehová es mi bandera, Jehová es mi guerrero. Porque lo experimentaban y vivían y conocían a Dios en medio de las luchas, de las batallas, de los problemas. Y decían, no, Dios es así, Dios es así, Dios es así. De eso estoy hablando. De eso estoy hablando. De meternos con el Señor para conocerlo. No he anotado el versículo aquí, pero está en mí, en el Salmos. De eso hablo, de conocer a Dios, de meternos con el Señor, de caminar con Dios, ¿sí? No, no es este salmo. No es este tampoco. ¿Es el 27? No. Es un salmo de los hijos de Coré que lo perdí. Estos son los de David. Lo he perdido. Pero lo encontraré. Lo encontraré. O usted lo encuentra por mí y me pasa la voz. Es el salmo que dice que tiene hambre. Tiene sed de Dios como el siervo brama por las aguas. Así brama mi alma por ti, oh Jehová. Yo sé que usted tiene el recurso ahí en su celular para buscarlo. Búsquelo y anótelo. Y nos pasa la voz para todos. Vamos al último versículo que quiero leer con ustedes. Quiero animarlos hoy. Eso es lo que estoy tratando. No sé si se dieron cuenta, ¿verdad? Pero quiero animarlos a encontrarse con Dios y a no conformarse. Y romper las ideas equivocadas que tenemos en nuestra mente de Dios. Porque esas ideas equivocadas que tenemos en cuanto a Dios no nos van a dar libertad de accionar con el Señor. No nos van a dar libertad para adorar a Dios. No nos van a dar libertad para caminar y vivir una vida con Dios. Porque esa idea equivocada en nuestra mente nos frena. Imagínate que si yo tengo la idea de que Dios solo habla aquí, toda la semana, no haré nada. Esperaré el día domingo. ¿Por qué? Porque mi idea es que Dios solo puede hablar en la iglesia, en el templo, digamos. Y si yo tengo esa idea equivocada, esperaré el domingo para estar, que al fin llegue, Señor, para hablar contigo. Háblame. Porque es una idea equivocada. Pero si yo tengo la idea correcta de que Dios habla en todo tiempo y en todo momento, Él quiere comunicarse conmigo. Si tengo la idea correcta de que Dios es el mayor y mejor comunicador por excelencia que existe y que Él encontrará una manera para hablar conmigo, entonces, nosotros somos la iglesia. Eso, entonces mi vida fluirá. Mi vida fluirá. Hice las comillas. Iglesia. ¿Sí? Entendiendo que nosotros somos la iglesia. Y por eso podemos escuchar al Señor. Apocalipsis capítulo 1.
Este es uno de los pasajes que más me gusta. Apocalipsis capítulo 1. Y en verdad, vamos a leerlos. Del versículo 9. Pero le animo a leer del 1 al 8 en su casita. Y vamos a leer del 9. Dice así: yo Juan, vuestro hermano, está hablando el apóstol Juan, que estaba en la isla de Patmos como prisionero. Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. No quiere decir que él estaba fuera del cuerpo o que era un espíritu vagando por ahí. No. Significa que él estaba metido con Dios. Significa que él estaba en oración. Significa que él estaba buscando a Dios. Significa que él estaba unido con el Señor, fervientemente buscando, adorando a Dios, contemplando al Señor. Por eso él dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de él 7 candeleros, de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y comienza a hablarle, y comienza a traerle revelación, y comienza a decirle lo que va a suceder, lo que va a venir. Esto es tremendo para Juan, que conocía a Cristo. Y lo conocía cuando estuvo en la tierra caminando, y luego cuando murió y resucitó también lo vio. Pero Jesucristo no estaba en toda su gloria como está aquí. Por eso él se asombró. Por eso él cayó como muerto a sus pies. Imagínate eso. Tremendo. Pero si sucedió con Juan, puede suceder contigo y puede suceder conmigo. Si sucedió con Isaías, si sucedió con Moisés, si sucedió con Samuel, con Elías, con Eliseo, puede suceder contigo y puede suceder conmigo. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que estar en el Espíritu. ¿Qué significa? Tengo que buscar al Señor. Tengo que tomar tiempo en mi día para buscar a Dios, para ayunar, para clamar a Él, para estar delante de su presencia. No necesitas estar hablando todo el tiempo, pero sí necesitas estar con Él. No hablando todo el tiempo, pero con Él. Porque si hablas demasiado ya aturdes, ¿verdad? Si yo hablo demasiado aturdo ya. Y ya, cállate, Julio, un rato. Cállate un poquito, porque aturdes. Claro, imagínate que una persona hablando todo el tiempo, te atomiza. Porque uno cree que tiene que estar hablando todo el tiempo delante de Dios. Y no tienes que estar hablando todo el tiempo delante de Dios para tener comunión con Dios. En los momentos de silencio, de quietud, son excelentes momentos donde puedes experimentar la voz del Señor. Es un espacio, un lugar, un tiempo donde Dios puede hablar y ministrarte. Y de eso se trata, orar. Orar no es solo hablar, orar es escuchar también. Pero si tú solo hablas, no estás orando. Entonces, en esos tiempos donde vemos y conocemos a Dios, el apóstol Juan estaba allí, metido con el Señor, estaba preso en una isla, pero estaba con el Señor.
Él no se quedó allí, pobre de mí. ¿Cómo es que yo he servido al Señor toda mi vida? Y ahora que soy anciano, me han tirado en esta isla. Antes me pasaron por un tacho con aceite hirviendo. No pudieron matarme y me lanzaron aquí. ¿Dónde estás tú, oh Dios? Y me abandonaste y me dejaste. Y mira todo esto que sucede. ¿Tú crees realmente, Dios, que voy a seguir sirviéndote? Pudo tomar el camino de la queja, del resentimiento, del rencor. Pero él decidió decir, no, yo sé quién es mi Dios. Conozco al Señor, conozco a mi Dios y estoy con Él. Y siguió con el Señor. La misma actitud tomó Job y le dijo a su esposa, aunque Él me matare, en Él esperaré. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Obviamente Dios no iba a matar a Job, pero la intención del corazón de Job era mantenerse fiel. Y lo expresó de esta manera. Juan también, y se metió a buscar a Dios. Y Dios se revela a él en toda su esplendor y su gloria. El resultado de eso es el libro de Apocalipsis. La revelación no solamente de Jesucristo, de su persona, sino la revelación que Jesucristo trajo, que es todo lo que tenemos escrito aquí. Pero todo sucedió porque alguien se metió con el Señor. Alguien dijo, yo voy a meterme con Dios. Si Él habla, quiero escucharlo. Si Él escucha, quiero hablarle. Si Él obra, quiero que Él obre en mi vida. Y se metió a buscar al Señor y estar con Dios. Y no se conformó a una relación, a un cristianismo de venir los domingos, sentarse y dice, y la semana, no importa, el próximo domingo estoy allí. Eso no. La vida eterna, dice Juan, es conocer. Conocer a Cristo. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Dios. Amén. Amén, queridos. Amén. Busque al Señor, métase con Dios. Dios quiere hablarte. Dios quiere traer revelación a tu vida. Dios quiere que tú realmente lo conozcas. Abras tu corazón y te llenes de Él. Dios es mucho más de lo que nosotros podemos percibir. Dios es mucho más de lo que nosotros entendemos en este momento. Entenderemos más cuando estemos en el cielo. Pero mientras estamos aquí queremos conocer todo de Dios. Todo lo que se puede conocer, quiero conocer. Todo lo que se puede vivir, quiero vivir. Toda la revelación que Dios quiere darme, yo quiero recibirla. Tienes que experimentar al Señor profundamente. Tienes que experimentar a Dios. No te conformes. Levántate por las noches. Levántate en las mañanas o en las tardes si tienes tiempo, o antes de acostarte, o no sé en qué momento de tu día. Pero ten un tiempo de buscar al Señor con todo tu ser. Y te vas a asombrar de lo que comenzará a suceder en tu vida, en tu corazón. Conoce a Dios. Conoce a Dios. Los conceptos equivocados caerán por tierra. Caerán por tierra. Y te sentirás en libertad para amar, adorar y servir a Dios. Ponte de pie, por favor, conmigo. Vamos a orar. Estamos terminando temprano hoy. ¿Por qué? Una música, por favor. Queridos, si Dios lo hizo con Moisés, imagínate Moisés vagando por ahí en el desierto cuidando ovejas, 40 años cuidando ovejas. Pero se encontró con Dios y cambió su destino. 40 años cuidando ovejas, se encontró con Dios y cambió su destino. Encuéntrate con Dios. Si tú crees que tu vida es aburrida, es monótona, encuéntrate con Dios. Si Moisés hubiese dicho, no, es solamente una zarza, no se hubiese encontrado con Dios. Encuéntrate con Dios. Si Samuel no fuera presto para correr y decir, ¿qué quieres, Elí? No hubiese recibido la instrucción de parte de Elí para decir, habla, porque tu siervo oye.
Y si hubiese perdido la voz, quizás de Dios, no sabemos. Si Eliseo hubiese dicho, anda Elías, me estás diciendo, tú eres el jefe, tú me dices me quedo sentado, anda tú. Y si fuera Eliseo, si hubiese sido flojo, cómodo, y decir, sí, ¿para qué orar tanto? Sí, ¿para qué quiero una revelación si ya sé que Dios me dijo que me iba a usar después de Elías? Me quedaré aquí sentadito nomás bajo la sombra, anda tú. Si él fuera flojo para buscar y ver esta revelación de parte de Dios, no lo hubiese obtenido. Despierta. Dios quiere traer revelación a tu vida. ¡Despierta! Hay algo que sucede aquí en Cieneguilla. Y les voy a decir y terminar con esto. Algo que sucede aquí en Cieneguilla es un lugar hermoso, fantástico. Exacto. Pero es un lugar que te aplasta. Es un lugar que te aplasta. No sé si se han dado cuenta que es un lugar que te aplasta. Es un lugar que te hace cesar, parar de soñar, parar de proyectarte, parar de visionar. Es un lugar que te deja así aletargado, te deja así conformista, te deja así, ay, está bien, no, ay, ir para allá, hoy no, y te deja así en modo perezoso, ¿no? Modo oso perezoso. Modo cieneguillano, me dice, aquí un cieneguillano, no sé, pero así es, Cieneguilla es así. Si tú vas a otro lugar de Lima, es diferente. Es diferente. Pero en Cieneguilla así es. Tenemos que combatir este espíritu que aplasta. Este espíritu que nos deja letargados. Este espíritu que nos deja, ay, sí, qué pereza ir allá. Ay, son 10 minutos de aquí. Ay, no, hay que ir hasta el otro lado. Todo aquí en Cieneguilla es 15 minutos. 15 minutos para allá y 15 minutos para acá. Punto final. No hay más. Pero nosotros decimos, hoy en Lima es 1 hora para allá, 1 hora para aquí, si no hay tráfico. Y la gente dice, no, vamos, y está entusiasmada. Aquí hay algo que nos deja para atrás, así, aplastados. No te aplastes, ya sabes ahora que hay algo que quiere aplastarte. Ya sabes ahora que hay un mundo espiritual que está tratando de aplastarnos. No lo permitas, levántate, y combate. Y ay, orar, qué pereza. Pero no tienes pereza de meter el control ahí, ¿verdad? Ay, pero qué pereza tal cosa. Levántate, vamos, levántate. Encuéntrate con Dios. Dios está esperando. El mayor deseo del corazón de Dios es que tú lo busques porque Él quiere revelarse a tu vida. Eso desea Dios, revelarse a ti. Pero si tú no lo buscas, si tú no paras, si tú no escuchas, nada sucederá. Hay que hacer como esos placas de trenes, ¿verdad? Que uno llega y dice, pare, escuche y mire, ¿verdad? Usa todo lo que tienes, todos tus sentidos, para, escucha, mira, percibe, siente. Dios quiere hablar. Dios quiere hablar. Padre, te agradecemos por esta mañana. Gracias, Señor, porque tú quieres hablar a nuestra vida. Tú quieres tener una revelación de quién eres tú realmente, Señor, y quebrar en nuestra mente, Señor, quizás conceptos equivocados de tu persona, como un Dios lejano, o un Dios castigador, o un Dios que no es un Dios Padre, o un Dios que es vengativo. Padre, en el nombre de Jesús, todas estas ideas distorsionadas, Señor, no tienen lugar en nuestra mente y saldrán cuando nos encontremos contigo. Saldrán, Señor, cuando nosotros tengamos una revelación íntima, profunda. Saldrán, Señor, cuando nosotros vengamos al encuentro tuyo, Señor, y tú nos reveles tu gloria. Señor, Moisés fue nuevamente encaminado en su llamado por encontrarse contigo. Samuel recibió allí mismo, Señor, su llamado, Dios, al escuchar tu voz. Eliseo recibió la unción para su llamado y ministrar, oh Dios, y su propósito aquí en la tierra. Sabemos que tu voluntad, tu plan, tu propósito para nosotros es bueno, agradable y perfecto. Queremos entrar en él, Señor. Pero necesitamos encontrarnos contigo. Queremos saber más de ti. ¿Cómo eres? ¿Qué estás sintiendo, Señor? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Qué quebranta tu corazón? ¿Qué te entristece, oh Dios? ¿Qué alegra tu corazón? Queremos, Señor, saber estas cosas. Queremos meternos contigo, Señor, en la intimidad, Señor. Queremos, oh Dios, pasar tiempo, Señor, contigo, donde tú te reveles a nuestras vidas, Señor.
donde podamos preguntarte, Señor, donde tú puedas respondernos. Un tiempo, Señor, de comunión, Padre. Un tiempo de revelación. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, tómanos, Señor. Tómanos, Señor, y revélate a nuestras vidas. No permitas, Señor, que seamos conformistas, cristianos de domingo. No permitas, Señor, sacúdenos. Sacúdenos, Señor, para buscarte. Sacúdenos, despiértanos, llámanos, inquiétanos, muévenos, Señor, para que busquemos, Señor, tu persona, para que nos encontremos contigo, Señor. Y todo eso lo haces por amor. Lo haces porque tú nos amas y sabes, Señor, que el encontrarnos contigo, Señor, tiene beneficio para nosotros. Para nosotros, Señor, el beneficio ni siquiera es para ti. El beneficio es para nosotros. Te adoramos, Señor. Bendice a mis hermanos. Revélate más a sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén.